Impresionante así como quedó este Airbus A320 de la Austrian Airlines por granizo. Vean ustedes la manera en que les habría afectado a este avión. Recibió severos daños después de una tormenta que estuvo atravesando. De acuerdo a los reportes, el granizo dañó con severidad la nariz del avión, pero también vean ustedes los vidrios que son súper fuertes de un avión. Vean cómo quedaron todos destruidos o dañados. Aún así resistieron, claramente resistieron, pero imagínense que hubiera acabado por colapsar la ventana y hubiera sido bastante peligroso para todos los que iban en el vuelo. Partes del fuselaje se desprendieron y la tripulación del vuelo pudo aterrizar de manera segura sin que se reportara ninguna incidencia con las personas a bordo. Y hablando de el clima extremo, ¿qué está pasando hasta el momento con el AMOC? El posible colapso del AMOC y que genera tanto nerviosismo. ¿Viene acaso una nueva era de hielo que podría afectar el norte de América y el norte de Europa? ¿Hasta dónde deberíamos de estar informados y atentos a los posibles eventos que pudieran venir? ¿O si esto todavía está muy lejos de suceder? Primero que nada, pues, ¿qué es el AMOC, no? ¿Por qué están tan preocupados los científicos ante esto? Asegurando que podría venir mucho antes de lo imprevisto el colapso de este movimiento que se hace, que regula el clima. El AMOC es esencial para regular el clima global. ¿De qué se trata el AMOC? Bueno, es la transportación de agua caliente, estas corrientes de agua en el mar que estamos viendo aquí en esta imagen, de los trópicos hacia el Atlántico Norte. Avientan toda esa línea roja, vamos a decir, agua que pasa por todo el Atlántico hasta el norte, lleva agua calientita hacia el norte y nos regresa agua fría en otras corrientes. Y eso regula, mantiene el clima como lo conocemos. Y hay muchas especies, muchos peces y otros tipos de animalitos en el mar que pues gracias a eso están vivos, ¿no? Y que van migrando según sea lo necesario. La corriente meridional de retorno del Atlántico, así es como es el nombre oficial del AMOC, la corriente meridional de retorno del Atlántico es, dicen, uno de los principales arterias del sistema climático de la Tierra, pero está mostrando signos preocupantes de debilitamiento, se está quedando débil, esta corriente cada vez está más desaparecida. Este fenómeno actúa como un disipador del calor en nuestro planeta, ayuda a que el planeta no se acabe por calentar muchísimo. Los efectos, si esto se detiene, serían catastróficos. Las implicaciones de un posible colapso han encendido las alarmas entre los científicos, pero también entre la gente que cada vez está más enterada de esta situación. El AMOC, como les digo, transporta agua caliente desde los trópicos hacia el Atlántico Norte, devuelve agua fría hacia el sur, y este proceso no solamente mantiene las temperaturas más elevadas de Europa, sino que también es responsable del transporte de nutrientes vitales para la vida marina. Recientes estudios sugieren que esta corriente podría colapsar muchísimo antes de lo previsto. Podría ser en estos próximos años, de aquí al 2030. O sea que podría ser 2025, 2028, o sea, vamos, exactamente no se sabe cuándo, pero podría ser. Otros creen que podría ser a partir de la década de los 2030, o sea, entre el 2030 y el 40. Pero aún así, pues tendríamos que irnos preparando desde ahora, sobre todo los que viven en el norte. Todavía se está evaluando y es difícil saber cuándo va a suceder, pero hay científicos que con las pruebas que hay ahora del debilitamiento dicen, si esto continúa, por ahí del 2030 y tantos, vamos a tener un colapso total de esto y ahí sí que las temperaturas arriba en el norte se van a congelar. Toda esa parte va a ser muy difícil. La vida va a tener que gastarse muchísimo más energía para empezar, para mantener caliente esa zona. En febrero pasado, aquí les comentábamos lo que decían los investigadores del Instituto de Investigación Marina y Atmosférica de la Universidad de Utrecht, entre otros científicos que han estado reportando que los síntomas son cada vez más de alerta. Se había notado que desde hace ya muchos años se ha ido debilitando poco a poco, pero ese debilitamiento se ha acelerado y esa es la parte más preocupante. Nuevos estudios corroboran que entre el 35 y 45% de los modelos climáticos de alta calidad predicen un colapso inminente del AMOC en los próximos 10 años. Hay casi entre un 35, un 50, un 45 más o menos % de posibilidades de que colapse. Esto es demasiado grave. Esto podría generar una posible glaciación. La magnitud de las consecuencias de este colapso todavía es difícil de precisar. ¿Qué tan cierto es que pudiera convertirse
en una glaciación en Europa, por ejemplo. Cambiar esta corriente habría posiblemente cambios drásticos en el clima, un aumento en la frecuencia y severidad de los eventos climáticos extremos en todo el mundo. O sea, los patrones climáticos de entrada cambiarían, habría más clima extremo en diferentes partes del mundo y genera mucha incertidumbre porque realmente pues están haciendo modelos con inteligencia artificial y con muchas cosas. Están tratando de entender, a ver, si quitas esto del cuadrante, por decir así, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Qué necesitan o qué necesitamos esperar? ¿Qué podemos hacer? Pues realmente ahorita, pues poco. O sea, digo, se puede cuidar el planeta, mejorar el medio ambiente, o sea, todo lo que se pueda hacer para mejorarlo, pues está muy bien. Pero realmente el debilitamiento tendría que ser un proceso, o sea, para evitarlo es un proceso muy largo. Ya estamos muy encima, ¿no? Quién sabe qué vaya a pasar, pero pues es otro de los temas que voy a tratar de no olvidar, de traerlo seguido, porque pues sigue dándose información de que el colapso del lago pudiera venir. Esperemos que no suceda, pero es algo de lo que hay que tener en cuenta, incluso hasta para planear el futuro, ¿verdad? De cómo se va a preparar el mundo ante una posible realidad helada en el norte, de posible glaciación. Insisto, ni en eso se ponen de acuerdo, o sea, no están muy claros cuáles serían los efectos, si se llegara a una glaciación o no, ¿verdad? Oye, pero algo sucedería. Eso lo que queda claro es que algo pasaría. O sea, que habría potencialmente más eventos drásticos, digamos, en el clima. Esperemos pues más adelante a más información, a más modelos científicos que traten de determinar, una, si se va a dar el colapso, y dos, qué va a pasar cuando se dé, si es que se da. Por otro lado, vamos a otros asuntos también importantes el día de hoy. Fíjense que la inseguridad, la violencia que se está dando en Chiapas está dejando miles de desplazados. Ya se habla de al menos 4,000 desplazados recientemente en el sur del país. La mayoría pues son víctimas de la inseguridad. Según lo que reportan autoridades mexicanas, han estado trasladando albergues a 4,000 personas que se escondían en sus casas tras varios días de asedio criminal. Hay una imagen por ahí que circula de un niño en un techo con una banderita así blanca, ¿no? Pues pidiendo paz, ¿verdad? Porque estaban encerrados, estaban asediados, mucha población de Chiapas. Tras varios días, pues ya fueron a llevar ayuda, pero ha estado pegando fuerte la inseguridad en Chiapas. La Fiscalía de Chiapas habría reportado este fin de semana, el día sábado me parece que fue, en un comunicado dijeron que se realizó un rescate de 4,187 personas en el municipio de Tila. Ellos se encontraban escondidos en sus domicilios por múltiples actos de violencia y la población. Ya imagínate cuando ya no puedes salir de tu casa ni nada, ¿no? Entonces pedían ayuda a las autoridades para que los rescataran, los sacaran de ahí. Las dependencias dijeron que inspeccionaron 17 inmuebles que fueron incendiados, entre ellos casas de habitación, negocios. Encontraron 2 personas sin vida, uno de ellos por cierto menor de edad. Y bueno, 21 vehículos de diferentes marcas y modelos fueron incendiados y vandalizados. Y así, ¿verdad? Se multiplican las situaciones de problemas. Las autoridades no especificaron los hechos de violencia. Las versiones de la prensa mexicana señalan que varios hombres armados habrían estado afectando a este pueblo, disparando, incendiando casas, negocios, etc. Según lo que reportan, la violencia se ha recrudecido en Chiapas debido a una disputa entre grupos de crimen organizado, Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, 2 de los grupos más grandes del país, ¿verdad? De crimen organizado. Pues bueno, es parte de lo que se sabe. Y por otro lado, el presidente mexicano dice que es una pelea de pueblo, ¿verdad? Que no pasa nada, ¿no? Básicamente. Pero eso, bueno, ustedes saben que pues esa ha sido la estrategia para hablar de estos temas, básicamente pues evadirse, ¿verdad? Una cosa es lo que dice el presidente y otra cosa es lo que realmente está pasando y lo que realmente se está haciendo, porque aunque se toman acciones y hay movimientos, en este caso de las autoridades llevándose a la gente, ¿no? Sacándola de ahí y después minimizando el problema como siempre. Pero bueno, una situación que está lejos de acabarse, que lamentablemente la inseguridad del país sigue siendo enorme, difícilmente se va a cambiar esto, pues se le premió en las elecciones al actual gobierno, entonces pues con ese premio pues la estrategia va a ser la misma, ¿no? Como dicen, abrazos y todas esas cosas, ¿no? Difícil, la verdad es que difícil la situación en muchos estados. Y vámonos también a otro asunto importante, fíjense que se dio un caso muy curioso
de la compra de una de estas camionetas, una Cybertruck, que la compró una persona y bueno, pues ya estaba muy emocionado, la habría comprado. Él se llama Andy Radon, residente de Salt Lake City, y el punto es que este coche, que es enorme, no cabía en donde, pues, o sea, donde tiene su aparcamiento, ¿no? Su plaza de aparcamiento, en su apartamento. Y no es que no hubiera calculado el tamaño de la camioneta. Todo el mundo, pues yo creo que si compras un carro, lo primero que piensas es dónde lo voy a estacionar. No, lo había calculado bien, pero pues se divorcia y ya no vive en su casa, digamos. Entonces ahora vive en un apartamento donde la plaza de aparcamiento es chiquitita. O bueno, vamos a decir un carro mediano, pero no un monstruo de estos, ¿no? Entonces la situación, pues dijo Chihuahua, ¿no? Pues está difícil, voy a vender la Cybertruck. Pero resulta que a la hora de comprar una Cybertruck, firmas una cláusula en la que se impide revender el coche durante el primer año. O sea, el primer año no lo puedes revender. En dado caso que intentes revender el automóvil, tienes que pagar una multa de $50,000, imagínense. Y aunque sí hay excepciones ante esta cláusula, en circunstancias imprevistas, no, más bien Tesla no contempla excepciones por circunstancias imprevistas, la empresa pudiera hacer que comprara el carro, veremos. Ya en el noviembre del 2023 esta cláusula fue eliminada, ¿sí? O sea, hubo muchas quejas y ¿cómo que no puedes revender? O sea, ¿cómo no puedes vender algo que es tuyo? ¿No? Después la quitaron, la cláusula. Y luego hicieron otro contrato en la que la escondieron, pero ahí está otra vez la cláusula. Un mes después volvieron a introducir esta cláusula. ¿Por qué? Pues quién sabe. Unos creen que podría ser para evitar la especulación ante este auto que es muy demandado. ¿Por qué? Mucha gente lo quiere, pero es bajo pedido, tardan mucho en entregártelo. Entonces alguien puede decir, oye, pues yo lo vendo, pero yo lo vendo al doble de precio. Y no faltará alguien que lo quiera comprar a ese precio. Entonces iban a especular con el carro y se iba a estar vendiendo a precios exorbitantes, ¿verdad? Eso es lo que querían evitar. Bueno, un caso bastante raro que así lo maneja por lo menos Tesla en el caso de la Cybertruck. Vámonos a otro asunto. En unos momentos más regresamos con información importante. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.